Existen casos que se pierden en el tiempo, casos que no aparecen en Wikipedia, que no tienen documentales, ni podcast, pero eso no los hace menos reales. En 1996, en un pequeño pueblo del norte argentino llamado San Ramón, una joven de 19 años llamada Elisa Muñoz desapareció, no dejó nota. No dejó rastros. Solo una llamada, esa llamada fue registrada por la central telefónica local, y lo más perturbador no fue su contenido, sino el lugar desde donde fue realizada, un sanatorio abandonado. Clausurado desde 1978 tras una serie de muertes inexplicables, un sitio al que nadie entraba desde hacía casi 2 décadas, según el informe, la llamada duró exactamente 17 segundos. Se escuchaban ruidos metálicos, estática, y, al final, una voz temblorosa diciendo, «Hay algo abajo, no me deja salir». La policía llegó al lugar. No encontraron a Elisa, pero encontraron su mochila, su DNI, y el teléfono público aún colgando. Durante las semanas siguientes, el caso quedó archivado como desaparición sin resolver. Pero algunos aseguran que su número volvió a aparecer en los registros de llamadas, hasta 2 meses después, nadie sabe cómo, ni quién respondía. Hoy vamos a repasar este caso en detalle, los testimonios, las pruebas, las teorías, y la verdad que quizá muchos no quieren recordar, porque Elisa no fue la primera, y según algunos, tampoco fue la última en hablar desde ese sanatorio. Para entender qué pasó con Elisa, primero hay que hablar del lugar. El Sanatorio San Ramón fue inaugurado en 1949. En sus inicios, funcionó como un hospital general. Pero hacia 1960 fue reconvertido en una institución psiquiátrica. La decisión fue polémica. El edificio tenía fallas estructurales y estaba lejos del centro del pueblo. Pero el Estado provincial lo habilitó igual. Durante los primeros años, todo parecía normal, pacientes con cuadros leves. Tratamientos estándares, pero en 1974 comenzó a circular un rumor entre los vecinos. Decían que desde el sanatorio se escuchaban gritos por las noches, que el personal rotaba demasiado rápido. Y que algunos pacientes simplemente desaparecían. En 1976, una denuncia anónima alertó sobre prácticas inusuales dentro del recinto, presuntas sesiones con privaciones sensoriales extremas. Encierros prolongados. La respuesta oficial fue que eran métodos experimentales autorizados, pero en 1978, todo terminó. Abruptamente, una fuga de gas dejó 4 muertos, entre ellos un enfermero que, según informes internos, había intentado abrir una puerta que no debía tocar. La clausura fue inmediata. Desde entonces, el edificio quedó abandonado, se convirtió en parte del folclore local. Nadie se acercaba, se decía que las puertas se abrían solas, que por las noches se escuchaban pasos en el techo. Incluso los adolescentes del pueblo evitaban usarlo como lugar de pruebas de valor. Por eso, cuando Elisa desapareció y la llamada fue rastreada hasta ese lugar, nadie entendía por qué había ido allí. Nadie, excepto quienes aún recordaban los archivos que se habían perdido tras la clausura, archivos que hablaban de una paciente sin nombre, que hacía llamadas desde el fondo del sótano. Elisa Muñoz tenía 19 años cuando desapareció. Vivía con su madre y su hermana menor en una casa modesta a las afueras del pueblo. Era reservada, muy apegada a los libros. Estudiante de literatura, su vida no parecía tener nada fuera de lo normal, pero algo cambió en las semanas anteriores a su desaparición. Según su madre, Elisa comenzó a tener insomnio. Decía que escuchaba voces por las noches, no voces familiares, sino voces que le hablaban desde el otro lado del teléfono. La línea fija sonaba cada madrugada, a la misma hora, 3:17 am. Cuando respondían, no había nadie. Solo un zumbido,
Elisa insistía en que alguien estaba intentando comunicarse con ella, una voz femenina. Su familia pensó que era estrés por los exámenes, incluso la llevaron a un médico general, que le recetó pastillas para dormir, pero Elisa no las tomó, comenzó a aislarse. Faltó a clases. Se pasaba el día leyendo un libro negro sin título que nadie recordaba haber visto antes. Su madre lo describe como demasiado usado para ser nuevo. Una semana antes de desaparecer, Elisa dijo una frase desconcertante: «Mamá, ¿sabías que hay lugares donde las cosas no se olvidan? Donde las voces se quedan para siempre». La última vez que la vieron fue el 17 de abril de 1996, a las 17:30, salió de casa diciendo que iba a la biblioteca, nunca llegó. Lo que nadie sabía es que su mejor amiga, Clara, había recibido una carta esa misma tarde, escrita por Elisa. En ella decía: «Si no vuelvo, busca en el sótano del sanatorio. Hay algo que necesita ser escuchado». Clara no dijo nada al principio, no pensó que fuera en serio, pero cuando Elisa no regresó, entregó la carta a la policía. Fue eso lo que llevó a los oficiales al sanatorio abandonado, donde encontrarían el teléfono colgando y el número marcado, proveniente de una línea que ya no funcionaba. El 17 de abril de 1996, Elisa Muñoz salió de su casa a las 17:30, llevaba una mochila pequeña, un cuaderno de apuntes y su Walkman. Testigos afirman haberla visto cerca de la plaza central, pero después, nadie más la recuerda. La biblioteca donde supuestamente iba nunca la registró en la entrada. A las 20:10, su madre llamó a la policía. En pueblos como San Ramón, una desaparición no se toma a la ligera. 3 patrullas recorrieron la zona, no encontraron nada, pero a las 0:42 de esa misma noche, se registró una llamada en la central telefónica del pueblo, número emisor, una antigua cabina del Sanatorio San Ramón. El operador, que estaba de turno, grabó parte del audio. El registro es corto, 17 segundos. Primero se escucha estática. Luego un sonido metálico, como cadenas o sillas arrastrándose. Finalmente, una voz femenina, agitada, susurrante, dice: «Hay algo abajo, no me deja salir, no me deja pensar». Fin de la llamada. La policía rastreó el origen, llegaron al sanatorio a las 01:18, la puerta principal estaba entreabierta, a pesar de llevar más de 18 años clausurada. Dentro, la oscuridad era total. Uno de los oficiales describió una sensación de vacío denso. El aire era frío, incluso helado. Aunque era abril, encontraron la mochila de Elisa justo a la entrada del sótano. Dentro había su cuaderno, una linterna rota y una página arrancada. Lo más perturbador, la cabina desde donde se hizo la llamada estaba activa, el auricular colgaba, y al acercarse, un agente juró escuchar un eco débil, repetitivo, que decía: «Elisa. Elisa. Elisa», pero no había línea. Técnicamente, esa cabina llevaba desconectada desde 1981, se inspeccionó el edificio completo, no había señales de Elisa, no había pisadas, no había rastros. Solo una puerta al fondo del sótano, que estaba cerrada desde dentro. Intentaron abrirla, pero era imposible. El informe oficial dice que estaba bloqueada por una fuerza desconocida. Cuando regresaron al día siguiente con más refuerzos, la puerta ya no estaba, solo un muro de ladrillo reciente, sin señal de haber sido construido. El caso fue archivado como desaparición sin pruebas concluyentes, pero días después, el operador de la central recibió una segunda llamada, mismo número, misma duración. Esta vez no hubo palabras, solo respiración, y al final, una risa. No era la voz de Elisa, era algo más. La investigación del caso Elisa Muñoz comenzó de inmediato. El sanatorio fue sellado nuevamente.
pero no por la policía local, sino por personal enviado desde la capital, algo que sorprendió a los vecinos. Nunca antes un caso así había recibido atención provincial tan rápida. La familia de Elisa fue entrevistada, su madre entregó grabaciones de la línea fija, zumbidos, interferencias y una voz que parecía decir, «Ayúdame», pero los peritos dictaminaron que era ruido electromagnético común. Clara, la amiga que recibió la carta, fue interrogada, insistió en que Elisa había estado obsesionada con un libro que no parecía normal. El supuesto libro negro nunca fue encontrado, ni en su habitación, ni en la mochila. La página arrancada del cuaderno fue llevada a analizar, estaba cubierta de símbolos que, según los forenses, no pertenecían a ningún idioma conocido. La policía pidió ayuda a un lingüista. El experto afirmó que los signos tenían similitudes con sistemas rituales mesopotámicos, pero esa pista nunca se siguió. Días después, el informe fue retirado. El lingüista nunca volvió a aparecer en los archivos. Lo más sospechoso fue lo que ocurrió con las llamadas. La central telefónica reportó al menos 5 más desde la cabina del sanatorio, todas entre las 0 y las 3:30 am, pero en los registros oficiales solo figura la primera. Cuando el operador pidió explicaciones, fue trasladado de inmediato a otra provincia. Nadie volvió a saber de él. Algunos policías hablaron de una figura vista en el pasillo del segundo piso del sanatorio, un hombre alto, vestido con ropa hospitalaria antigua, pero con el rostro cubierto por vendas. Una de las agentes renunció poco después. En una entrevista no oficial, dijo, «Esa noche vi cosas que nadie debería ver, y la sensación era como si el edificio te respirara encima». La investigación se cerró oficialmente en septiembre de 1996. La causa fue archivada, el sanatorio tapiado, pero ningún informe menciona que, antes de sellar la entrada, alguien escribió en la pared del sótano, en letras grandes, «No es un lugar, es un ciclo». Lo pintaron de blanco, lo negaron en los documentos, pero hay fotos, y quien las ha visto, sabe que Elisa no fue un caso aislado, fue parte de algo que viene ocurriendo desde mucho antes, solo que ahora tenemos una voz grabada que lo confirma. Oficialmente, el caso de Elisa Muñoz sigue sin resolverse. No hay cuerpo. No hay pruebas concluyentes, solo una serie de llamadas imposibles y el eco persistente de una voz que aún parece pedir ayuda, pero extraoficialmente existen varias teorías. La más racional sugiere que Elisa cayó en una crisis psicótica, que las voces eran alucinaciones y el ritual un delirio simbólico. Sin embargo, esa teoría no explica las llamadas registradas desde una línea muerta, ni las grabaciones posteriores. Otra hipótesis más oscura propone que el sanatorio fue utilizado para experimentos parapsicológicos durante la dictadura y que Elisa, de alguna manera, activó algo que había quedado dormido. Una tercera teoría afirma que el lugar es un nodo, un punto de cruce entre planos, que cada cierto tiempo, alguien lo activa y queda atrapado entre lo que fue y lo que aún habita allí. Y hay una cuarta teoría, la más perturbadora, que Elisa no desapareció, que Elisa trascendió, y que, al hacerlo, dejó la puerta entreabierta. El ritual, si existía, no era para contactar con los muertos, sino para convertirse en uno con el eco, para formar parte de la estructura misma del lugar. Y ahora, cualquier persona que escuche su historia, cualquier persona que repita su nombre, podría estar dándole forma otra vez, porque, como decía el mensaje en el muro, no es un lugar. Es un ciclo. ¿Te gustó esta historia? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Fue un caso de salud mental, una entidad atrapada, o algo mucho más antiguo? Suscríbete para más historias reales que casi nadie se atreve a contar. Y recuerda, si alguna vez escuchas el teléfono sonar a las 3:17 am, no contestes.